que hoy vamos a reflexionar algo informal que fue lo que puso el Señor sobre su palabra en este día. ¿Qué es lo que celebramos hoy? Celebramos la Pascua, celebramos el día que Él fue tomado prisionero, la última cena, que también nos la enseñó. Déjame ver esto de acá. La Pascua viene de la palabra hebrea, que significa, que es Pesaj. Pesaj significa pasaje, realmente. Y es un pasaje que es lo que vamos a ver ahora en el Éxodo capítulo 12. Pero antes de ir allí, vamos a ver primero que la historia del éxodo del pueblo judío está narrada en varios libros del Pentateuco, que se le llaman los 5 primeros libros que escribió del Antiguo Testamento, que escribió Moisés. Y entre ellos muchas cosas se repiten, pero también nos da una idea más global de detalles. La Pascua en sí, para un cristiano, viene a ser el Evangelio del que nos habla 1 Corintios 15, nos habla el apóstol Pablo en Efesios y en diferentes sitios. El Evangelio es la muerte de Jesús en la cruz, su sepultura y su resurrección, por la que en todo este proceso Él nos ofrece redención a nuestras almas, el perdón de la condena a la que estamos dirigiéndonos desde que nacemos. Todo aquel que viene a sus pies arrepentido y lo recibe como Señor tiene ese perdón y la limpieza de nuestros pecados. Somos condenados porque nuestros pecados están conglomerados o están concentrados en nuestros corazones. Pero nos dice la palabra que aquel que lo sigue, que aquel que cree en Él, somos, y lo recibimos, somos salvos. Veamos en el Éxodo 11, en el Antiguo Testamento, el segundo libro. Éxodo 11 y verso 1, que es lo que nos dice. Hermana Mili, ¿quieres leer? Hermana Mili, ¿vas a leer? Sí, aquí estoy buscando. Ay. Okay. ¿Qué capítulo es? 11, 1. 11:1. Ah, ok. Ya y luego 5. Ok. Jehová dijo a Moisés: una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual él os dejará ir de aquí y seguramente os echará de aquí del todo. Y morirán todos primogénitos en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias. Amén. Amén. Jehová, Dios, había anunciado a Moisés sobre esta última plaga, la número 10, que estaba viniendo sobre el pueblo que los tenía esclavizados. Faraón no quería dejarlos ir porque obviamente quien les construiría los ladrillos de barro y haría todo el trabajo que ellos hacían. Cuando Dios les dice, esta es la plaga que voy a traer, una plaga que después de esta los van a dejar ir. Pero aquí también involucra al hijo, el primogénito, que es el hombre, el mayor, nacido en la familia, tomaría la vida del primogénito. Y nos dice en el verso 5 que no es solo del humano, sino que también de todo animal. Cuando ocurre esto, sabemos la historia que finalmente los dejan ir. ¿Y qué es lo que pasa? Que los dejan ir, pero Dios ya le había
dado instrucciones a Moisés para que les hable diciendo cómo era que debían prepararse. Veamos en el Éxodo 12, versos del 3 al 7. Hermana María. Anuncien a toda la comunidad de Israel que el 10º día de este mes cada familia deberá seleccionar un cordero o un cabrito para hacer un sacrificio, un animal por cada casa. Si una familia es demasiado pequeña para comer el animal entero, lo compartirá con una familia vecina. Dividan el animal según el tamaño de cada familia y la cantidad que cada uno pueda comer. El animal seleccionado deberá ser un macho de oveja o de cabra, de 1 año y que no tenga ningún defecto. Cuiden bien al animal seleccionado hasta la tarde del día 14 de este primer mes. Entonces, toda la asamblea de la comunidad de Israel matará su cordero o cabrito al anochecer. Después, tomarán parte de la sangre y la untarán en ambos lados y en la parte superior del marco de la puerta de la casa donde comen el animal. Esa misma noche asarán la carne al fuego y la comerán, acompañada de hojas verdes y amargas, y pan sin levadura. No comerán nada de la carne, ni cruda ni hervida en agua. Asarán al fuego el animal entero con la cabeza, las patas y las entrañas. No dejen ninguna sobra para el día siguiente. Quemen todo lo que no hayan comido antes del mañana. Ok, Amén. 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 Estamos viendo las indicaciones de Dios. ¿Qué le pasa? ¿Está jugando? Amor, hay otros papeles para que traemos. Hay papeles con figuras que escoja para que le ponga a pintar o algo. Nos está diciendo que debían tomar de una criatura, un bebé, un primogénito de la cabra o de la oveja, de las ovejas, el primogénito, y que no debía tener mancha, que no debía estar enfermo, que debía estar casi perfecto. El bebé de las ovejas es el cordero. Este cordero debía entonces alimentar a una familia. Si la familia era muy poca, debían juntarse 2 familias, pero que no quede en nada. Esto nos está mostrando que merecía primero un sacrificio. El sacrificio, ¿por qué? De sangre. El sacrificio, estamos viendo que primero el bebé, el animalito, tenía que estar, siendo bebé, todavía está tomando leche. La familia debían estar alrededor del bebé dale con la criatura, del bebé alimentándolo, cuidándolo, jugando con él, y empezarían, ya por estos 3 días que iban a estar con ellos, estaría desarrollándose un cariño, cierta cosa especial que después les iba a dar pena sacrificarlo. ¿Por qué el Señor lo pone de esta manera? Porque si traemos a un animal que podemos comprar en el mercado o conseguir de otros sitios, y en la bolsa de Lisbeth, en la bolsa de allá abajo, a la derecha del mueble, hay cosas para pintar. Si compramos un animalito del que no hemos cuidado, del que no hemos desarrollado ese lazo de cariño, no vamos a sentirlo. Ok, si nosotros, así como una gallina o un gallo, un pollo que cocinamos, va a ser un animal igual, pero Dios no quería eso. Dios quería que sintieras cariño y que sintieras dolor, porque ese es el sacrificio, algo que te duele, algo que te desprendes de Él para entregarlo a Dios con un propósito, con un motivo.
En este caso, ellos no entendían nada de esto todavía porque se está proyectando Dios a muchos miles de años más tarde cuando viene Jesús a morir a la cruz. Entonces, Dios está presentando a su hijo amado, nos dice la palabra, que es a quien entrega en sacrificio equivalente al cordero de aquí de la Pascua. Amén. Aquí yo he querido representar, no sé si lo ves, hermana? Sí lo ves, ok. Como una de las casitas en donde la orden de Dios era que mataran a este cordero y con su sangre marquen la entrada de sus casas. ¿Por qué no incluía aquí a los egipcios? Sabemos que los egipcios no seguían ni querían conocer al Dios de Israel. Eso era uno. Otra idea, ¿por qué no incluía a los egipcios en esta orden? Pues tenían muchos dioses paganos, o sea, tenían... Los egipcios tenían muchos dioses, eran idólatras, así es. Pero también los egipcios los tenían esclavizados a los israelitas. Entonces, si vas a estar encima y pisoteando a los otros, no te vas a igualar ni te vas a comparar. Ellos no querían mezclarse, ¿cierto? ¿Alguna otra idea, hermana Mili? Hermana Luzbeth. Porque no eran israelitas, ¿no? La descendencia. Porque no eran de las tribus, israelitas. Y también sabes que el matar a un cordero o un bebé de cabra era blasfemo para los egipcios. Porque la cabra era uno de sus dioses. Entonces, ¿cómo iban a poder ellos, hombres, matar a su Dios? Bueno, según la orden de Dios, debían marcar, entonces, la parte de arriba de la entrada con la sangre y a los costados de los postes de la entrada, la puerta de la entrada. Entonces, cuando vemos esto, estamos viendo 3 puntos en donde muestra la sangre. ¿Lo ves, hermana Mili? Sí, lo veo. Esa es la protección, sí. Ok. Está mostrando los 3 puntos de sangre que representan o van a representar más tarde lo que es la cruz. Porque es la misma disposición de la cruz. Es por eso que Dios habla lo mismo en diferentes tiempos, pero no siempre es entendido. ¿Ibas a decir algo? Me pareció, ok. Cuando ellos hacen obedecen a lo que Dios les da, les dice que hagan, y les dice que debían comer esta carne asada, no cocinada ni en agua, ni en otra cosa, porque a veces la comida la cocinaban, las carnes las cocinaban en leche de cabra, pero nada, solamente al fuego. ¿Por qué? ¿Qué significa fuego bíblicamente? ¿Por qué debía pasar solamente esa carne por fuego? ¿Alguien? Purificación. Purificación. Exactamente, purificación. ¿Sí? Por eso era que quería que lo pasara por fuego completo. Así es, completo. Exactamente. Porque cuando hemos leído, estamos estudiando el Apocalipsis, vemos que los ojos de Jesús son como 2 llamas de fuego cuando mira a cada uno
profundamente, porque con sus ojos está limpiando, está purificando, está viendo que realmente al aceptarlo, nos dice la palabra que somos limpios, y si somos limpios, Él nos está revisando que realmente seamos limpios en Él. Amén. Como refinar oro. Así es. Un Así fuego que rebote todas las impurezas y que solamente el Así metal. es. Flotan todas las impurezas, así es. El Señor me estaba poniendo el sacrificio de sangre, compararlo con Caín y Abel. Veamos en Génesis 4, versos del 1. Génesis 4, 1 al 7. Lucho, ¿lo quieres leer? Ahora bien, Adán tuvo relaciones sexuales con su esposa Eva y ella quedó embarazada. Cuando dio a luz a Caín, dijo: con la ayuda del Señor he tenido un varón. Tiempo después dio a luz al hermano de Caín y le puso por nombre Abel. Cuando crecieron, Abel se hizo pastor de ovejas, mientras que Caín se dedicó a cultivar la tierra. Al llegar el tiempo de la cosecha, Caín presentó algunos de sus cultivos como ofrenda para el Señor. Abel también presentó una ofrenda, las mejores partes de algunos de los corderos que eran las primeras crías de su rebaño. El Señor aceptó a Abel y a su ofrenda, pero no aceptó a Caín ni a su ofrenda. Esto hizo que Caín se enojara mucho y se veía decaído. ¿Por qué estás tan enojado?, preguntó el Señor a Caín. ¿Por qué te ves tan decaído? Serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta. El acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. Amén. 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 Estamos viendo primero que son dos hermanos, Caín y Abel. Abel fue pastor de ovejas y Caín labraba la tierra. ¿Está bien? Sí. Ok. Cuando estamos viendo que Abel, sabemos que ya el Señor le había hablado a través de Adán y Eva, que eran sus padres, sobre el sacrificio de sangre. Debía ser de sangre. Ok. Nos dice aquí que Abel, en el verso 4, Abel trajo de los primogénitos de sus ovejas, que trajo lo mejor para el sacrificio a Dios. ¿Y qué pasó como resultado? Jehová, Dios, lo acepta con agrado, porque está en obediencia. Amén. Traes primero el primogénito y traes lo mejor de tus primogénitos. Luego, en el verso 5, ¿qué pasa con Caín? Caín, ¿qué ofrenda trajo? Sabiendo que es ofrenda de sangre, ¿qué trajo él? Trajo su propia ofrenda de lo mejor de lo que había labrado en la tierra. Cuando el Señor lo pone a labrar la tierra, es tu esfuerzo, con el conocimiento que Él te da, con la semilla que Él da y riega, pero es tu propio esfuerzo. El Señor no quiere que venga su gloria sea dada a medias, contigo y con Él. Él quiere toda la gloria y quiere toda tu obediencia. Amén. Entonces, cuando Caín presenta su racimo de frutos y de plantas, ¿qué pasa? Con Dios no lo ve con agrado. No lo quiere recibir porque no es lo que Él ha pedido. Nos está enseñando la rebelión del humano, que dice,
no, pero solamente tengo esto. No voy a ir donde mi hermano a pedirle o a comprarle. Prefiero darle de lo mío. Bueno, el Señor pide, sí, nuestro corazón hoy en día. Pero cuando Él exige obediencia, es eso mismo, la exige. Y acá estamos viendo que Él siempre está relacionado con los primogénitos, ¿cierto? Vayamos a Génesis 25 y leamos el verso del 27 al 32. Génesis 25, del 27 al 32. ¿Luz Beta quiere leer? Del 37. 27 al 32. Okay. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo. Pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa. Mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Y entonces dijo Esaú: he aquí yo me voy a morir. ¿Para qué, pues, me servirá la primogenitura? Mamá. Amén. Amén, amén. Estamos viendo el caso de otros dos hermanos, Jacob y Esaú. El papá amaba a Esaú y la mamá amaba a Jacob. Cuando cada uno de ellos hacían, también se dedicaban a diferentes cosas. Esaú era cazador y Jacob se dedicaba a las cosas de alrededor de la casa. Cuando el cazador regresa del campo un día y ve que el hermano había cocinado un guiso y él tenía flojera, estaba cansado, ya era tarde, estaba con hambre, y le dice: yo quiero comer del guiso que tú has hecho. Pero Jacob le dice: ¿y qué me das a cambio? Bueno, ¿qué tengo? ¿Qué puedo? Ok, dame tu primogenitura. Y él acepta, porque está diciendo: primero, si no como, me voy a morir por el cansancio que tengo también. Y acepta venderle la primogenitura. Ya vimos en el caso de Caín y Abel también que Abel trajo de los primogénitos de sus ovejas lo mejor. Entonces Jacob le compra la primogenitura a Esaú y le da su plato de comida, que son las lentejas rojas. Lentejas, sabemos que hay de diferentes colores. Bueno, en este caso es rojo. ¿El color rojo qué simboliza? Estamos viendo acá la sangre. Aquí le está vendiendo, le está haciendo un cambio. Ok, toma mi autoridad. Toma lo que el Señor Dios ha puesto para los primogénitos, que tengamos autoridad sobre las cosas, el resto de la familia, que recibamos doble porción en nuestro legado, nuestra herencia, que sigamos las enseñanzas de nuestro Padre y seamos responsables por todas las cosas si en caso él desaparece, etcétera, etcétera. Eso es lo que significa ser primogénito. ¿Qué está haciendo aquí Esaú? Desechando la ley de Dios, porque era la ley de Dios que funcione de esa manera. Y Jacob obviamente quería, porque habían nacido, eran mellizos o eran gemelos, pero Esaú salió primero que Jacob. Y nos dice en el verso 34, que nos dice Mili. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Amén.
Amén. Amén. ¿Se dan cuenta lo que dice en la literatura? Así menosprecio. ¿Qué es menospreciar? Desprecio. ¿Desprecio a qué? A la ley de Dios. Despreció la primogenitura. Vayamos a Éxodo 13, el siguiente libro. Éxodo 13 y versos 1 y 2. Y aquí estamos viendo nuevamente de cuando Dios le habla a Moisés y que le está, ya lo preparó para que salgan, que iban a salir en la madrugada, etcétera, etcétera. Esta es la consagración de los primogénitos. ¿Qué nos dice entonces 1 y 2? Éxodo 13, 1 y 2. Hermana María. Sí. Dice, luego el Señor le dijo a Moisés, dedícame a todos los primeros hijos varones del pueblo de Israel. Todo primer nacido, tanto de los seres humanos como de los animales, me pertenece. Amén. Amén. Nos está diciendo directamente que lo que Dios le hace saber a Moisés para que le comente también al pueblo, le pase la información, que todos los primogénitos, hombres o machos, de animales y humanos, ¿qué dice al final? Mío es. Mío es mi pertenencia. Es solo para mí, para lo que yo quiero hacer con ellos. ¿Y qué leímos en qué hizo Esaú? Menospreció eso. ¿Cómo creen que Dios reacciona a ello? Vayamos al libro de Números, 2 más adelante. Números 3 y verso 13. 3 y verso 13. Lucho. Porque todos los primeros hijos varones son míos. El día que herí de muerte al primer hijo varón de cada familia egipcia, aparté para mí todo primer nacido de Israel, tanto de personas como de animales. Ellos son míos, yo soy el Señor. Amén. Amén, amén. Cuando él declara algo y termina, en mi versión dice, yo Jehová, yo Dios, yo soy el Señor, es su firma. Su firma que no hay cambio, ni hay, ¿cómo se llama? Que se pueda... No hay duda. No. O sea, es algo recto, que no hay flexibilidad. Eso iba. Una ley que no hay flexibilidad. Es de él y no hay otra vuelta que darle. Él dice, estos son míos, míos serán. Amén. Amén. Vayamos a Lucas 2 en el Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas. ¿Y eso se mantiene hasta hoy? Ya. Y vamos a verlo un momentito. Lucas 2 y verso 23. En la costumbre, en la cultura judía, sí, sí. Y hay muchas costumbres asiáticas, muchas culturas, perdón, asiáticas que también sostienen lo de la primogenitura. Los chinos, los de Tailandia, etc. En Asia especialmente. Entonces, Lucas 2, verso 23. Luzbeth. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Amén, amén. Todo varón, ya vimos que es el primogénito, es que dice acá, será llamado santo. ¿Tu versión qué es lo que dice? Si el primer, no, la ley del Señor dice, si el primer hijo de una mujer es varón, habrá que dedicarlo al Señor. Ok, santo, dedicado. ¿Qué es lo que leímos antes de esto? Leímos en Números, consagrado.
¿Qué es la consagración entonces? La consagración, perdón, mi lengua. La consagración es la dedicación. ¿Por qué dice aquí santo? Porque cuando somos santos, somos separados. Separados del resto, separados del mundo. Somos dedicados para el Señor. Estamos ofrecidos. Entonces significa separar, ofrecer, dedicar, conferir, hacer sagrado para un fin determinado. Y esa es la consagración que pidió Dios para los levitas, para los sacerdotes, Aarón, el hermano de Moisés, es cuando consagra también y separa a Jesús en el bautismo, cuando empieza su ministerio terrenal, Jesús. Y es cuando hoy en día todo aquel que viene a los pies de Jesucristo, a los pies de la cruz, Él quiere que seamos santos. Él quiere que seamos consagrados para Él, dedicados, ofrecidos, separados del mundo. Y esa es la obediencia que debemos seguir. Cuando vemos allí mismo en Lucas 2, ya que estamos en Lucas 2, veamos el verso 52. Mili, por favor. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Amén. Amén. Jesús crecía. Jesús vino como un humano, sabemos la encarnación. Tenía que tomar el cuerpo humano, que el libro de Hechos nos habla de que fue separado ese cuerpo humano para Él. Toma este cuerpo igual al nuestro y tenía que venir igual que nosotros, como un bebé dentro de una madre. No se va a quemar, cuidado. No sé si quema. Toca, a ver, prueba. Y Jesús crecía, entonces, normalmente como un humano normal, pero no sé si crecía en sabiduría, estatura, obviamente, iba creciendo de bebé a niño, a quinceañero, adulto, etcétera, etcétera. Sabiduría de Dios. ¿De dónde viene la sabiduría? Viene de la palabra de Dios. Y en estatura, en tamaño, iba desarrollándose. Y en gracia. ¿En gracia con quién? Con los hombres y con Dios, ambos. Cuando Dios derrama su gracia, ¿qué es? Esa gracia es un favor no merecido. Es un favor que nos hace que a todos le caigamos bien. No sé por qué, pero esa persona me cae recontra bien. Algo tiene. A mí también, a mí también. Es la gracia de Dios en nosotros. Santificante. Amén, amén. Allí mismo en el Lucas 2 y verso 40. Y vamos a retroceder un poquito en la edad de Jesús. ¿Qué es lo que nos dice? ¿Quién le toca? Espérate, ¿quién leyó? Mili leyó. Entonces, María. Yo. Sí. Allí el niño crecía sano y fuerte. Estaba lleno de sabiduría y el favor de Dios estaba sobre él. Amén. Crecía, ya era bebé, de bebé había pasado a niños, seguía creciendo, ya era fortalecido y se llenaba de sabiduría. Y sabemos que la gracia de Dios nunca lo dejó porque era 100% humano y 100% Dios. Vayamos a Primera de Samuel. En el Antiguo Testamento, después de Jueces, a la derecha de Jueces, viene Samuel. Primera de Samuel 15, 22. Bueno, ahí también se ve que Jesús fue el primer hijo también, hombre. Jesús fue el primogénito, Sí. pero no Claro. en el caso de María, pero se llama el primogénito de Dios por la resurrección. No porque Dios tenga hijos humanos, sino por la resurrección. Fue el primero en salir un humano, que es lo que nos ofrece, que va a pasar con nosotros.
Siendo humanos, a la hora de morir en cuerpo, nuestro espíritu y nuestra alma va a subir a encontrarse con Él. Pero cuando Él nos recoja, nuestro cuerpo, así sea ceniza, se va a formar en un cuerpo glorificado, igual a lo que Él fue cuando fue resucitado. Ese es el cuerpo del primogénito y lo que vamos a tener después nosotros. Amén. Amén. Primera de Samuel 15, capítulo 15 y verso 22. Lucho. Pero Samuel respondió: ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios, o que obedezcas a su voz? Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio, y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de carneros. Amén. Amén. Samuel está hablando a Saúl, porque Saúl estaba desesperado de ver con sus ojos físicos que el enemigo venía y se acercaba a él. Y ofreció un sacrificio que no era permitido a los reyes, solamente a los profetas o sacerdotes. Si regresamos en la historia que hemos leído de Caín y Abel o de Jacob y Esaú, aquí nos está hablando sobre obediencia. ¿Qué es más importante? ¿El sacrificio que vas a dedicarle a Dios o en la obediencia a como Él lo pide? Porque sacrificio muchas veces decimos, ay, tengo que ir hasta allá, como en el caso nuestro que íbamos a Nueva York, cerca de 3 horas de camino o solo ida, todos los domingos. Era un sacrificio, pero nosotros no lo veíamos como un sacrificio, porque nos llenábamos del Señor grandemente, y era que terminaba, llegaba el lunes, ya queríamos que fuera domingo otra vez. Pero entonces era obediencia. Era obediencia, y eso vamos a ver ahorita, obediencia a qué, pero era el gozo de ese encuentro, y queríamos tenerlo más seguido y más constante, sin tener el conocimiento que tenemos ahora, el entendimiento de la palabra, porque el gozo de llenarse con su presencia no quiere decir conocimiento de Dios. Ojo, lo que estoy diciendo. Nos gozamos, nos llenamos, lloramos, estamos con nuestro espíritu que se conectó y se elevó hasta los cielos, pero el conocimiento de Dios en nosotros no avanza, ni madura. ¿Por qué? Solo va a avanzar y madurar cuando leemos y estudiamos su palabra. Obedecemos y tenemos una relación con Él. Entonces, ese gozo era sacrificio. No, mucha gente lo veía. ¡Wow! ¿Qué tal sacrificio que están haciendo? Al inicio uno puede decir eso, cuando todavía no entiende. Exacto, por eso lo estoy aclarando. Para nosotros también era un gozo y no lo veíamos. Creíamos también que teníamos todo, pero no. Exactamente. Y créeme, hasta hace poco no he entendido eso. Y ahorita el Señor me está trayendo a la memoria y me está haciendo hablar esto. Pero nunca lo hemos discutido nosotros tampoco. Porque nosotros pensamos que teníamos todo, porque nosotros llegamos antes de la hora. Sí. A lo que había. Sí. Y la gente que vivía 2 cuadras llegaban tarde. La típica. Entonces ahí el pastor se aprovechaba. Ajá. Pero siempre nos decían que todo sacrificio tiene su recompensa. Amén. Pero nosotros no lo veíamos como sacrificio, que realmente era en cierto modo, porque había desgaste de carro, había que pagar tolls, había que llenarlo de gasolina, etcétera. Sí, y estar todo el día allí, encima los gastos de la comida, etcétera, etcétera. Claro que llevábamos para compartir al término del ayuno, y después otros hermanos nos invitaban a sus casas, pero teníamos siempre que llevar algo, no íbamos a aparecernos con las manos vacías, pero es el sacrificio, no lo veíamos, sino es el gozo, y después con los hermanos seguir hablando de la palabra, compartiendo hasta las 10 de la noche casi. Llegamos tardísimo a la casa, 11:30, 12 a veces. O sea, por primera vez sentimos lo que era
La presencia. Que el domingo le pertenecía a Dios. O sea, antes no cabía en mi mente, este es mi día, ¿no? Para todo mí. el día metido en la iglesia. ¡Ay, qué aburridos! No, al contrario, ¿qué tal gozo? Exactamente, ¿qué tal gozo? Y empezamos desde las 6:30 de la mañana con ayuno en la casa del pastor, allá en Queens. Por eso salíamos tempranísimo. Y a veces tenemos reuniones los sábados y nos acostamos tarde. Con unas cuantas horas de dormir, igualito nos íbamos. Pero es el gozo. Pero como digo, hay que tener conciencia de que ese gozo no nos da el conocimiento de Dios. Y Él quiere eso, que avancemos en su conocimiento. Bueno, una vez llegábamos del Perú, y sabes que el vuelo llega a las 5 de la mañana a Kennedy, de regreso. Ya. Y de ahí nos fuimos a la iglesia. Entonces, la gente, y con las maletas, ¿no? A la iglesia. Entonces, la gente decía, la mayoría hubiera dicho, no, llego de viaje, así que voy a estar cansado, así que no voy a poder ir. No, y nosotros llegábamos con las maletas ahí. Porque dejamos el carro en el Kennedy. Sí. Pero bueno, entonces siguiendo la idea de que estábamos en obediencia, vayamos a 1 Pedro 1. 1 de Pedro está a la derecha de Santiago, si no me equivoco. Primero Pedro 1 y verso 18. Ya leía, me toca. Okay. Los veis. Primera de Pedro, ¿qué dice? 1 y verso 18. 18 y 19. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Amén, amén. Amén, sí. Hemos sido rescatados, hemos sido sacados, liberados por un sacrificio perfecto, el sacrificio de sangre que hemos visto desde el Génesis, que se hizo sacrificio. Y nos ha liberado de las tradiciones, nos ha liberado de la religión, nos ha liberado de cualquier vicio que podamos tener y que nos ata. A veces malos pensamientos, a veces ira, rencor contra alguien, enojo, el no tener paciencia, el, ¿cómo se dice? Grudges, enojo, llevar el rencor con alguien, tantas cosas que viven en nuestros corazones. Él nos libera de eso. Cuando vemos las casas antes del Éxodo, que Dios le dice, marca la entrada y que la gente tenía que estar adentro, a puerta cerrada, detrás de la sangre, no delante, detrás de la sangre, pero ellos no podían mirar para afuera. Escuchaban gritos y quejas y desespero, pero no podían ni siquiera mirar por un huequito en la ventana o algo. Sencillamente no debían mirar. ¿Para qué? Porque Dios quiere hacer lo suyo sin que seas chismoso. Fácil así. Él quiere y Él obra de acuerdo a cada uno, de acuerdo a su necesidad, de acuerdo a la relación que tenemos con Él, de acuerdo a cuánto le dejamos obrar.
Esta era la primera manifestación de liberación que daba Dios a través de la sangre de Cristo. Su pueblo no lo entendió, obviamente. Sencillamente estaban siendo obedientes a reglas. Cuando hoy en día, después de la sangre de la cruz, tenemos reglas a seguir, vamos a encontrar que solamente hay una regla. Pero antes de entrar allí, les quiero demostrar lo que Dios hizo. Nos dice la palabra que Dios mismo le dice que Él no va a permitir que ninguna plaga que está afectando a Egipto entre a esta casa. Si la gente está alrededor de la mesa, con puerta cerrada, de acuerdo a la obediencia a la ley de Dios, Dios, ¿qué fue lo que hizo? Él cubrió a los que clamaban y creían en Él. ¿Qué vemos allí? Nada adentro, ni la casa. Eso es lo que hace Dios hoy día. Cuando nos habla el Salmo 91, nos cubre con sus alas, nos protege del enemigo. Y los dardos pasarán a diestra y a siniestra, pero no te van a tocar. Amén. Te sostendrá y te levantará, va a exaltarte. ¿Por qué? Porque tú lo alabas, porque tú lo reconoces, su poder, su amor, su misericordia. Entonces, estamos viendo que cuando el ángel de la muerte está pasando, lo va a ignorar, no lo ve, porque Dios ya lo cubrió, ya lo tapó y lo hizo ciego a esos ojos. He allí la cobertura que Dios nos da por la sangre, solamente. ¿Y por qué puso esa cobertura? Porque Él dijo, cuando vea la sangre, cuando vea la sangre. ¿Qué sangre ve en nosotros hoy en día? La misma. Pero ya no la tenemos físicamente en nuestras casas, la tenemos en nuestros corazones y en nuestras frentes. ¿Por qué la frente? ¿Qué pasa en el cerebro? Los pensamientos. Cuando Él ve esa sangre, vas a ver, eres entregado y seguidor de su Hijo. Y Él te va a cubrir con toda su gracia, su poder y su misericordia. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Wow. Vayamos a Gálatas, hacia la izquierda, unos cuantos libros, pasamos Colosenses, Efesios, está delante de Efesios. Gálatas 3, 12. Gálatas 3, 12. ¿Quién leyó última? Okay. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Amén. Amén. Vamos a trabajar con la primera parte. Y la ley no es de fe. Entonces, ¿qué es de fe? Todo lo que no es ley. ¿Cuáles son las leyes? Las reglas. ¿Qué reglas vamos a seguir? Porque obviamente estamos acostumbrados a seguir, a obedecer. Dios pide obediencia. ¿Obediencia a qué entonces? Veamos qué nos dice en el 13. Mini, por favor. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Amén.
Nosotros cuando nacemos por el pecado de Adán y Eva, estamos destinados a la muerte. Y la muerte durante el Imperio Romano que conquistó Israel por muchos años era en la cruz, era en una crucifixión. Nosotros estamos destinados a un sacrificio, pero Jesús, al ir a la cruz, él, antes de llegar a la cruz, ¿qué pasó con él? Todo el Calvario. ¿De qué trata el Calvario? Sufrimiento. Sufrió. ¿Cómo? Agonizó, en la cruz agonizó, pero ¿cómo fue su sufrimiento? ¿Qué recibió? Humillación, latigazos, insultos, humillación. Le jalaron los pelos de la barba, Escupieron. exacto, lo golpearon, lo desfiguraron. Entonces, si nosotros estamos destinados a morir en la cruz, pero Él quiso ir por ti y por mí. En el tabernáculo, cuando Dios le indica a Moisés que hagan el tabernáculo y que traigan esos sacrificios de los corderos, el hombre viene con su corderito al sacerdote. Y el sacerdote, párate hermana por favor, y el sacerdote, yo vengo, este es mi cordero, este es mi ofrenda, mi sacrificio de mi ganado, he tenido que escoger ese bebé, ¿ok? Y yo vengo a ti, porque el pecado necesitó redención. ¿Tú qué haces? Yo soy la pecadora, pero tú no me miras a mí. Tú no me examinas a mí, tú examinas. Entonces, lo vas a examinar. ¿Y yo qué hago? Pero yo soy el pecador. Pero el pobre animalito, bebé, inocente, de 1 año de vida. Sin defectos. Sin defecto, sin mancha, casi perfecto. Debía morir por mí. Eso es lo que hizo Dios. Era por familia, ¿no? Era Sí. por familia, era personal para los adultos, pero por familia también. Y por comunidad, porque primero el sacerdote, un sacerdote debía entrar por todo Israel también al encuentro con Dios. Pero eso fue exactamente lo que Dios hizo. Él dio a su hijo como ese cordero. Cuando tú, y tú, y tú, y yo, y tú, Mili, y cada uno de nosotros somos los que hemos debido tomar ese castigo, ese sacrificio. Pero no, Él dijo, yo voy por ti. El sacrificio del inocente. He aquí, cuando en la manera objetiva que lo presentamos, es cuando realmente te impacta, te hace pensar objetivamente que yo, siendo pecadora, yo no recibo ningún castigo, sino el pobre animalito. Y entonces, ya espiritualmente, por los rituales que hacían, le transfería yo, colocando y poniéndole las manos, le transfería todo lo negativo de mi ser, de mi vida, y él se encargaba de ello. Entonces, el sacerdote me daba el cuchillo de sacrificio para cortarle el cuello. Y se desangraba, debía desangrarse y hacer todo el ritual. Pero el punto es que siendo el hombre el pecador, no. Al que sacrificaban era el pobre animal inocente. Le quitaban la vida a un inocente. Le recortaban su vida de no sé cuántos años tiene la vida una oveja,
pero no lo dejaban vivir más de un año para llevar ese sacrificio. Sin culpa. Sin culpa. Eso es exactamente lo que está diciendo aquí en Gálatas, que Cristo nos redimió de esa maldición. Maldito todo el que es colgado en un madero. ¿Y qué nos dice el 14, hermana María? Dice, mediante Cristo Jesús, Dios bendijo a los gentiles con la misma bendición que le prometió a Abraham, a fin de que los creyentes pudiéramos recibir por medio de la fe al Espíritu Santo prometido. Amén. Amén. Para que los creyentes, los que creemos en este sacrificio de Jesús por nosotros, ¿cómo lo recibimos? Por fe, no por ley, por fe. Entonces tenemos que ser obedientes a la fe. Y por la fe vamos a recibir la promesa del Espíritu. Vayamos a Romanos 14. A la izquierda, seguimos a la izquierda, pasamos Corintios, viene Romanos. Romanos 14, 23. 14, 23. Sí, Lucho. Pero si tienes dudas acerca de si debes o no comer algo en particular. No, entonces, 14, 23. Sí, 14, 23. Sí. Oh, ok, sorry. Ok, de nuevo. Pero si tienes dudas acerca de si debes o no comer algo en particular, entonces es pecado. Comerlo, pues no eres fiel a tus convicciones. Si haces algo que crees que está mal, pecas. Amén. Amén. Hermana Luzbel, lee tu versión. Dice, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo haces con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Amén. ¿Qué quiere decir? Todo lo que no es de fe es pecado. Quiere decir que todo lo que es de fe viene de Dios. No es pecado. ¿Qué nos está diciendo entonces que debemos obedecer? ¿Qué línea debemos seguir? Los mandatos. Debemos de obedecer para poder, debemos de tener fe para poder Ser obedientes. ser obedientes. Si no tenemos fe, Exactamente. porque podemos ser obedientes de ir a la iglesia, obedecer, A eso voy. pero no tener fe. Así mismo. La fe es el motor de todo. Exactamente. Entonces la fe viene de Dios. Nos dice que Él ha puesto ya a los vueltos a nacer de su fe, la fe de Cristo en nosotros. Entonces la fe, como tú dices, es el motor que nos mueve a obedecer a Dios. Ahora, la obediencia, ¿cómo la vamos a llevar? ¿Pensando en qué? ¿Haciendo qué? ¿Dónde está? Espérate, leímos el 23, ¿verdad? Sí. Todo lo que no proviene de fe es pecado. Entonces la fe va a ser el motor que nos va a llevar a esa obediencia. Veamos Romanos 1:5. Me toca a mí, ¿verdad? ¿A Mili? Mili, sí. Mili. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Amén. Amén. Está hablando de Jesucristo, del Hijo de Dios. De Él es por quien estamos recibiendo esa gracia, que es el favor no merecido de Dios, y el apostolado. ¿Qué es el apostolado? ¿Alguien? Nosotros,
Pues nosotros somos como los apóstoles, porque estamos primero aprendiendo y después llevando la palabra. Así es, enseñando, compartiendo. Ya. Ajá. Entonces, exactamente, viene a ser la enseñanza de la doctrina. ¿Cuál es la doctrina? Lo que aprendemos. La enseñanza de la doctrina y la propagación del evangelio. Exactamente. Y acá nos habla algo interesante que nos dice que debemos ser, ¿qué? Obedientes a la fe. Nos lo está diciendo directamente. Ya no tenemos que, ¿cómo se dice? Como recibirlo por entendimiento de otras lecturas, sino que directamente nos dice que debemos ser de esta manera, que recibimos la gracia del apostolado para la obediencia a la fe, por el amor a su nombre. Vayamos a Romanos 3, 25. Oh, no, a ti te toca, María. Dice, pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado. Amén, amén. Nos está diciendo que Jesús, entonces, es el que ha dado pie, que por medio de la fe, ¿en dónde? ¿En qué? Fe en su sangre. Estamos viendo que debemos ser obedientes a la fe. Y acá nos está diciendo fe en qué? En su sangre, en su sacrificio. Exactamente. ¿Y qué nos dice el 26, Lucho? Porque miraba hacia el futuro y de ese modo nos incluiría en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. Dios hizo todo eso para demostrar su justicia. Hizo todo eso para demostrar su justicia porque Él mismo es justo e imparcial y declara a los pecadores justos a sus ojos cuando ellos creen en Jesús. Amén. Amén. El que cree en Jesús es justificado por su sacrificio. ¿Qué es ser justificado? Ser hecho inocentes. Nos llama entonces justos. ¿Quiénes somos justos? Los creyentes, los santos, los que seguimos a Jesús en obediencia a la fe en su sangre. La fe de Jesús. En mi versión la voy a leer, que dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica, está hablando de Dios y de Jesús, al que es de la fe de Jesús. Él justifica al que es de la fe de Jesús. Amén. ¿Y qué nos dice el 27, hermana Luzbeth? Estamos en Romanos, ¿no? Sí. Romanos 3. No jale, Ariane. No. Va a jalar Arianita. la otra cosita. 27. 27, Romanos 3, 27. ¿Dónde fue? Dice, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Amén. Amén. Nos está dando una ley. ¿Cuál es la ley que debemos estar como creyentes? ¿Qué debemos seguir? La única. La ley de la fe. Y que por seguir, ser obedientes a la ley de la fe, va a estar excluida todas las otras leyes. La jactancia, sí. La jactancia del pecado. Porque el pecado nos dice, como dice Celestín,
¿cómo? Sí, quedar corto. The stinger es el que nos molesta. El pecado es 3:23. ¿Dónde está? Juan, todos que están instituidos en la gloria de Dios. Que nos tiñen sus marcas. Bueno, el pecado es algo que siempre nos va a estar molestando. Es como un globo que tú tienes y el globo no está bien inflado. Y empieza a hincarlo y no revienta, empiezas a aplastarlo y se deforma, empiezas a ponerle cosas encima y va a tomar siempre el aire que tiene adentro, va a salir por cualquier lado, va a tomar diferentes formas. Entonces, ese pecado va a ser constantemente siguiéndote, va a ser ese aguijón, esa es la palabra que buscaba, el aguijón en ti. Pero Jesús, con su sangre, nos libera de eso. Entonces, la ley y nuestro enfoque de la fe debe ser solamente en la cruz, en el sacrificio. Cuando estamos enfocados en otra cosa y dice, nos llama la atención o tenemos clamor al Señor en necesidades, Señor, mira, tengo esa enfermedad, Señor, tengo necesidad de mis finanzas, tengo, Señor, el problema de aquí, de allá, que no sé cuántos, de mi renta, de mis vecinos, etcétera. Podemos traerle, nos dice la palabra, todo a sus pies. Pero tu fe, ¿en qué va a estar? No vas a poner tu fe en tu oración que le estás pidiendo. Y tu fe no va a estar esperando la respuesta de Él. Tu fe tiene que estar en este sacrificio. Amén. Amén. Porque si tu fe y tus ojos se desvían a otro punto que no es el sacrificio, esa respuesta no va a llegar a como tú esperes. Esa respuesta va a ser diferente. Esa respuesta no va a tener el poder de Dios, del poder de la sangre que nos libera, que nos limpia, que nos sana, porque Él fue para darnos sanidad y salud, fortaleza, crecimiento, sabiduría, abundancia, en todo, en todo. Por eso es tan importante conocer que nuestro enfoque y nuestra fe es solo en un punto y nada más, en el sacrificio de la cruz. Amén. Veamos Romanos 16:26. Y es bien fácil de equivocarse porque hay mucha gente que dice, yo tengo bastante fe, pero ya no es de Dios. No, porque, bueno, ahorita que estaba hablando, hermana, Sí. yo creo que y creo que me estoy descubriendo ahora, tenemos fe porque pensamos que como Dios es supremo, solamente decimos, yo creo que Él me va a ayudar en esto o en lo otro, porque Él es Dios el Todopoderoso, pero no nos estamos enfocando en el sacrificio. Exactamente. Nos estamos apoyando en lo nuestro, que le llamamos fe. Entonces, o la dispersas. Sí, pues. La dispersas, pero Él quiere solo en uno. En uno. Sí, claro. Ahí tiene que apuntar, Así es. La fe de Él, ¿no? Así es. Sí. Así es. Y es increíble, ¿no? Sí. Romanos 16:26. ¿A quién le toca leer? ¿Luzbeth? ¿Leíste? A ti te toca. Okay. Romanos 16:26. Ok. Dice 16:26. Pero Sí, está bien. pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Amén. Amén. El Evangelio, en el 25, el Evangelio de la predicación de Jesucristo ha sido manifestado ahora a través de esas escrituras que se han abierto, lo de los profetas que anunciaron y que no se entendía, ahora a través del apóstol Pablo lo da a conocer el Señor a todo el mundo,
para que la gente obedezca a la fe. Aleluya, aleluya. Y para terminar, veamos ahí mismo la siguiente hoja. 1 Corintios 1, 23. Hermana Miri, 1 Corintios 1, 23. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Amén, amén. Entonces, ¿a quién debemos declarar? ¿A quién debemos predicar? Cuando compartimos nuestros testimonios, ¿a quién debemos dar la gloria, la honra? Sabemos que es a Dios, pero nuestra fe, nuestra obediencia, nuestro enfoque es solo en Cristo crucificado. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a parar el recording.